Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Aquí comienza Red Más Noticias. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de la mañana. 6 en punto de la mañana, bienvenidos. Esta es la primera emisión de Red Más Noticias. Amanece en Colombia, muchas informaciones. Llegamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles 17 de marzo. Continuamos hablando del plan de vacunación que sigue avanzando. Se está cumpliendo exactamente un mes. 17 de febrero, 17 de marzo. El parte hasta el momento del gobierno nacional, 913,000 personas vacunadas. La meta es llegar a 1 millón tras un mes de haber iniciado este proceso. Seguramente esa meta se va a cumplir. También hay noticias con la segunda etapa del plan de vacunación. Lo que ha hecho el gobierno es que para ciudades, municipios que ya terminaron su proceso de vacunación con mayores de 80 años, pues ya pueden comenzar a vacunar a los mayores de 60 años. También estamos a la expectativa el día de hoy por parte del informe que van a presentar los expertos en los temas económicos sobre lo que será la reforma tributaria que será presentada al Congreso. Ha habido varias opiniones, qué va a pasar con el IVA. Ayer el presidente Iván Duque también habló del tema. Vamos a estar hablando y analizando lo que podría llegar a ser esta reforma tributaria. Noticia internacional de tiroteo en Atlanta, en los Estados Unidos, 8 personas muertas. ¿Qué está pasando con estos tiroteos, con estos hechos de violencia en los Estados Unidos? Ya les vamos a contar, ya son las 6 de la mañana, 2 minutos. Esta es la primera emisión de Red Más Noticias y nos vamos con los titulares. Hoy será presentado informe con recomendaciones para que el gobierno proyecte alternativas de recaudos tributarios. El presidente Duque descarta IVA para productos de la canasta básica. Propone mantener ingreso solidario a familias de menos recursos. Inicia en Colombia la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Ahora el turno es para las personas entre los 60 y 79 años de edad. Hace pocos minutos llegó un nuevo lote con 100,000 dosis de Pfizer al país. Beneficios de vacuna AstraZeneca prevalecen sobre los riesgos, concluye la Agencia Europea de Medicamentos. Y el laboratorio Moderna inicia ensayos de su vacuna contra el COVID en bebés y niños menores de 12 años. Se intensifica la búsqueda de Sara Sofía Galván. De esta niña, de 23 meses de nacida, no se sabe nada desde el pasado 15 de enero. Su mamá dice que se le murió en la casa, pero su tía cree que fue vendida. Al menos 8 personas murieron en medio de tiroteos en Atlanta en varios salones de masajes. 6 de las víctimas son de origen asiático y autoridades investigan al presunto asesino que fue capturado en el estado de Georgia. Tolima sorprende con goleada al Deportivo Cali en el duelo colombiano por la Copa Sudamericana. El partido de vuelta será el 6 de abril. Ni de manera virtual, el estreno de la Liga de la Justicia logró pasar sin contratiempos. Hubo fallas en el sistema y un apagón minutos antes del evento que daba apertura a esta cita. Vamos a ver cómo está el pronóstico del clima para hoy miércoles. Mucho frío en Bogotá, que ha sido la constante en los últimos días. A las 6 de la mañana, 4 minutos, prepárense. En Bogotá, temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 17 grados. En Medellín vamos a tener una temperatura mínima de 15 grados, una temperatura máxima de 22 grados. En Cali, una mínima de 21 grados, una máxima de 30 grados. En Barranquilla, donde hoy inicia oficialmente la asamblea del BID, una temperatura mínima de 24 grados, una máxima de 29 grados. En Bucaramanga, una mínima de 18 grados y una temperatura máxima de 25 grados.
6 de la mañana, 4 minutos. Continuamos hablando de este Plan Nacional de Vacunación que continúa acelerándose. Acaban de llegar hace algunos minutos un nuevo lote con 100.000 vacunas de dosis de Pfizer que continuarán siendo aplicadas. El corte a la fecha que ha dado el Ministerio de Salud es de 913.000 personas que han sido vacunadas. Se espera entonces que se cumpla la meta, tal como lo dijo el presidente Iván Duque hace un mes, de que lleguemos a 17 de marzo o a máximo 19, ya que febrero tuvo 28 días, a la cifra de 1 millón de personas vacunadas. Un nuevo reto asumen los entes territoriales en Colombia luego de que la Procuraduría, Contraloría y Defensoría junto al Ministerio de Salud permitieran la vacunación de los mayores de 80 años sin cita previa. Cualquier mayor de 80 años que esté agendado o no agendado tenga la tranquilidad de que puede vacunarse y ir a vacunarse en cualquier momento y en cualquier época. Esta medida se toma para completar la vacunación de la primera etapa y darle paso a la segunda, que de acuerdo con esta resolución del Ministerio de Salud, inicia a partir de este martes 16 de marzo. Para que abre la vacunación de 60 a 79 años, esta etapa se abre, obviamente previamente a haber terminado la vacunación de mayores de 80. Ambas decisiones llegan en medio de una necesidad por acelerar el plan de vacunación para contrarrestar los efectos de un tercer pico que para los expertos se avecina en las próximas semanas. Estamos a puertas de un nuevo pico de pandemia, como está ocurriendo en Brasil, en Chile y en otros países de Europa. Hay una falsa sensación de seguridad por la apertura comercial sin las suficientes medidas de bioseguridad. A la falta de protocolos de autocuidado como el uso del tapabocas y el distanciamiento social se suma a la llegada de un puente festivo y la Semana Santa que tienen en alerta a los epidemiólogos. Se proyecta un incremento de casos, el cual puede ser tan importante como el vivido en las vacaciones de fin de año. En Semana Santa hay que cuidarnos, debemos usar mascarilla respiratoria. Entendemos que las personas estén cansadas, pero es muy importante, incluyendo quienes ya se vacunaron. Igualmente continuar con el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones. Además, una falsa sensación de confianza por la llegada de las vacunas ha generado que algunos bajen la guardia y olviden las consecuencias letales del virus. Es importante entender que nosotros llevamos solamente el 0.06% de personas vacunadas. Y hoy alcanzamos el 2% de personas con primera dosis. Y países como Chile, que tiene el 33% de vacunados, están en un momento difícil. Precisamente, el Ministerio de Salud dio a conocer las ciudades donde ya se está registrando un aumento de casos, entre ellas Santa Marta, Barranquilla, Montería, Riohacha, Sincelejo y Leticia. 6 de la mañana, 7 minutos. Así avanza entonces este proceso de vacunación y hay temor por lo que podría llegar a darse en Colombia un tercer pico. Viene un puente festivo, viene la Semana Santa. Paula, feliz miércoles. Llegamos a la mitad de semana. ¿Cómo amanece en esta fría Bogotá? Hola Jenner, muy buenos días. Todo muy bien, con mucho frío sí, pero bueno, las cosas van bastante bien. Bueno, vamos a revisar un poco las cifras de cómo avanza este proceso de vacunación que ayer nos arrojó algunas novedades. Los mayores de 80 años que no han tenido cita pueden asistir a ser vacunados en los distintos puntos. En Bogotá va a aplicar con pico y cédula. También anuncio del gobierno en el sentido de que los mayores de 60 años en ciudades que ya hayan acabado la vacunación con mayores de 80 también van a comenzar a ser vacunados. Hay expectativa y yo creo que debemos estar positivos frente a las cifras, Paula. Sí, sobre todo porque todo indica, Jenner, que sí se va a cumplir con esa meta que el gobierno anunció desde el comienzo cuando empezaron a llegar esas primeras dosis de vacunas, que el presidente Duque habló de 1 millón de vacunados en ese lapso del primer mes de iniciado el Plan Nacional de Vacunación. Las cifras indican y las cuentas dan para que uno piense que eso es así porque todavía no se ha entregado ese último reporte oficial con corte ayer a la medianoche y bueno, y con lo que pase hoy. Pero ¿cómo vamos? Les voy a contar. En total, y usted ya lo decía, Jenner, se han aplicado 913.961 dosis. Bogotá es la ciudad que lidera el número de vacunados con 193.000, seguido por Antioquia, que ya ha administrado 126.000
733 dosis. El reporte del Ministerio de Salud indica además que ya son 44.967 personas las que tienen las 2 dosis, es decir, que ya completaron todo ese esquema de vacunación. Y la otra buena noticia que esta mañana pues es que ya estarán en el país a las 5:10 de la mañana, aterrizaron, como se había anunciado, esa nueva entrega de dosis de la vacuna de Pfizer que se adquirieron por el mecanismo bilateral. Tenemos en este momento entonces 100.620 nuevas dosis del laboratorio Pfizer que ya están en territorio colombiano. Muy bien, Paula, 6 de la mañana, 9 minutos. El otro tema tiene que ver con la reforma tributaria. Hoy, el informe que será presentado por la Comisión de Expertos para hacer algunas recomendaciones de esta reforma que irá al Congreso. El presidente Duque también se pronunció el día de ayer sobre esta reforma. Ha reiterado, le ha dicho a sus equipos de asesores, al ministro de Hacienda, que por favor no se toquen los productos básicos de la canasta familiar para ser gravados con IVA. También ha dicho el presidente Duque en la necesidad de extender el ingreso solidario y avanzar en la devolución del IVA. Al instalar el circuito por Colombia ante la Asamblea del BID, el presidente de la República, Iván Duque, habló de algunas de las iniciativas que llegarán al Congreso para su discusión. La reforma fiscal, que mirará exenciones y ampliación de la base tributaria, no tocará los productos de la canasta familiar. Le he pedido al equipo del Ministerio de Hacienda que en ese propósito nosotros no impongamos ningún gravamen a los productos básicos de la alimentación colombiana y a los servicios básicos de la familia colombiana. Pero esa es solo una parte de la agenda social. Según el mandatario, son 6 grandes propuestas que hay que mantener y fortalecer, comenzando por la del ingreso solidario. Buscará extenderlo en el Congreso. Que Ingreso Solidario se consolide como un programa permanente, que amplíe su cobertura a más millones de hogares y que por ende permita cubrir a los hogares más vulnerables de Colombia, aumentando también su monto para mejorar el ingreso y contener los efectos que en materia de pobreza pueda traer consigo esta pandemia. Otra de las iniciativas es consolidar el número de familias que serán beneficiadas de la devolución del IVA, un programa que se ha fortalecido y que desde el exterior se ha destacado. Que así como ya lo reciben 2 millones de familias, puedan ser más las familias también que reciban ese importante beneficio, que corrige inequidades. La educación también forma parte de este paquete y el objetivo es evitar la deserción y llegar a más hogares con ayudas. Nosotros queremos que ese programa de gratuidad en la educación superior universitaria se consolide, no solamente para prevenir la deserción, sino para generar oportunidades y que se extienda esa gratuidad a los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Frente al aumento del desempleo por causa de la pandemia y para enfrentar a uno de los grupos más vulnerables, hay una iniciativa para darle trabajo a los más jóvenes. Vamos a proponer un incentivo para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años por un periodo de 5 años. Este proyecto se complementa con el fortalecimiento del programa de apoyo al empleo formal. Que nosotros extendamos el programa de apoyo al empleo formal PAEF durante este año y que podamos irlo focalizando en los sectores más afectados por los estragos de la pandemia. Se buscará un alivio también para las pequeñas y medianas empresas que han sido duramente golpeadas por esta pandemia. Donde se concentra la mayor cantidad de empleo de nuestro país, podamos también hacer un alivianamiento de la carga tributaria que vaya estimulando la generación de empleo. El mandatario recordó que eso cuesta y que es necesario estabilizar las finanzas públicas luego de los gastos en que se incurrió por cuenta de la pandemia. Espera una discusión constructiva. No puede haber alguien que se oponga a que se amplíe el ingreso solidario o a que avancemos en gratuidad educativa y las discusiones centrémoslas en la propuesta que llevaremos para tener los ingresos y la estabilización de las finanzas públicas. El presidente dijo que espera que el BID acompañe las agendas de reformas y programas de estabilización que se adelantan por el bien del desarrollo de la región. Y sin duda hoy el tema en el país pues será ese, la reforma tributaria, esas recomendaciones de la Comisión de Expertos. Vamos a ver qué pasa a lo largo del día, pero también hay que decir que esa nueva legislatura que comenzó ayer inició con la presentación por parte del gobierno del proyecto de ley que busca reglamentar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños de menores de edad. Este proyecto incluye, entre otras cosas, la posibilidad de que quienes hayan sido condenados a cadena perpetua por estos delitos pues pidan la revisión de su fallo.
Con el inicio del nuevo periodo legislativo del Congreso de la República, se da también inicio al debate del proyecto que castigaría con cadena perpetua a los abusadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en general. Es una realidad y ponemos en manos del Congreso de la República esta iniciativa parlamentaria, señor Presidente de la República acompañándola para todos ustedes. El proyecto reglamenta 3 elementos esenciales que caracterizan la imposición de la cadena de prisión perpetua, los cuales son condición excepcional, el control automático de la pena de prisión perpetua y la revisión de la pena en un plazo mínimo de 25 años para evaluar la resocialización del condenado. Cuando hablamos de la pena revisable es que a los 25 años simplemente lo va a solicitar la persona, pero en el fondo lo mínimo que va a pagar son 50 años o 60 años de prisión. Además, se determinan y modifican las circunstancias de agravación punitiva que haya cometido el presunto abusador. Eso es un mensaje supremamente contundente e importante donde este gobierno nacional le está diciendo a Colombia que los niños son una prioridad. De acuerdo con información de las autoridades nacionales, para el año 2020 se practicaron alrededor de 22.000 exámenes a menores de edad por hechos relacionados con abuso sexual. 6 de la mañana, 15 minutos, el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá anunció que el 6 de abril será la audiencia en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Se tomará entonces la decisión ante la solicitud de la Fiscalía de preclusión del proceso contra el expresidente. El despacho anunció que ese día las partes procesales, Fiscalía y víctimas, deberán presentarse para conocer la decisión del juzgado, que podrá aceptar la solicitud de la Fiscalía y que eventualmente sería apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá para que continúe con el proceso contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno. Y sigue siendo noticia hoy también el caso de la periodista Ginette Bedoya, cuya audiencia, recordemos, pues ya comenzó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero fue suspendida después de que Colombia presentara una recusación. Sin embargo, se conoce que Ginette está pidiendo a este tribunal internacional que se ordene el cierre de la cárcel La Modelo en Bogotá. Dice ella que no solamente sería este un hecho que contribuiría a su reparación como víctima, sino que porque también asegura allí se han cometido delitos graves y actos de corrupción severos. El 25 de mayo del año 2000, la periodista colombiana fue secuestrada al interior de la cárcel La Modelo y posteriormente abusada sexualmente. 21 años después, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que una de las medidas de reparación por los hechos que sufrió es el cierre de uno de los establecimientos carcelarios más importantes del país. Clausurar la cárcel La Modelo, donde no solamente se cometió un hecho de violación de derechos humanos contra mí, sino donde sistemáticamente se han cometido todos los tipos de violaciones de derechos humanos durante décadas, sería realmente una reparación efectiva. Y es que las investigaciones que adelantó la periodista por los hechos que allí ocurrieron llevó a develar otros hechos delictivos de corrupción que ocurrían al interior de la cárcel. La investigación que yo adelantaba nos llevaba a establecer que había personas de la policía implicadas y que había una red de policías activos que secuestraban personas y luego se las vendían al Frente 53 de las FARC y a otros frentes de las FARC. Y sabíamos que había agentes del Estado implicados. Red Más Noticias conoció una declaración de un interno de esa cárcel que en su momento y en medio de las investigaciones de la periodista Bedoya entregó a la Fiscalía. En su confesión relató cómo fueron asesinadas y desaparecidas cientos de personas y cómo niñas menores de edad eran objeto de abuso sexual en esta cárcel. Entró mucha gente, capturaban a X o Y personas a la calle y ya estaba la orden de matarlo. Entonces se lo llevaban y lo desaparecían. ¿Y cómo desaparecían esas personas? Y lo picaban. Sí, señor fiscal, la verdad es que no se puede tapar. Tras el testimonio que entregó Ginette Bedoya en el Alto Tribunal Internacional, la defensa jurídica del Estado recusó a los magistrados del caso y se retiró de la mesa. 6 de la mañana, 18 minutos. Miramos ahora cómo amanecen las regiones del país. En el departamento de Antioquia se han presentado en las últimas horas problemas de orden público, con barricadas, también con piedras. Manifestantes pues bloquearon la vía que de Medellín conduce al Urabá antioqueño. Santiago Campo, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué se están presentando manifestaciones? Cordial saludo para usted y los televidentes. Grupos numerosos de personas están generando disturbios en la vía que de Medellín conduce al Urabá antioqueño, a la altura del municipio de Mutatá. Aunque el SMAT de la policía ha hecho presencia, esto no ha impedido
que los manifestantes bloqueen la vía quemando llantas y cortando árboles. También han atacado los vehículos que quedaron atrapados en medio de los disturbios. El comandante de la policía de Urabá aseguró que la turba enardecida ha generado cuantiosos daños. Incluso le prendieron fuego al cabezote de un camión tipo volqueta y de transporte público. Esta situación ha generado que las empresas de buses de transporte público suspendan el envío de las flotas para evitar mayores daños. Es de recordar que las personas que están manifestando habitan el corregimiento de Belén de Bajirá en el departamento del Chocó y aducen abandono del Estado e incumplimientos del gobierno nacional en compromisos adquiridos para ayudar a sus comunidades. Desde la capital de Antioquia informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Muy bien, Santiago, desde Medellín, gracias. Más adelante volvemos con usted. Ya son las 6 de la mañana, 19 minutos. Seguimos muy pendientes de la situación del invierno en nuestro país y sobre todo en Cali, donde las lluvias siguen causando estragos, siguen causando inundaciones. Ángela Collazos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para los televidentes. Feliz miércoles para todos. Mire, ayer se presentó un fuerte aguacero sobre la capital del Valle que ocasionó varias emergencias, entre ellas al menos la caída de 12 árboles. 15 barrios presentaron inundaciones, vías completamente colapsadas. También se cayó una valla publicitaria debido a los fuertes vientos que se presentaron y lamentablemente también una señora cayó en una alcantarilla en la plaza de Caicedo. Y es que según la Corporación Autónoma Regional del Valle, la CBC, dijo que ayer en 20 minutos habían caído lo que cae generalmente de lluvia en 3 horas. Hay que recordar que el alcalde de Cali hace 2 días declaró la calamidad pública debido a la ola invernal que enfrenta la ciudad y que también está enfrentando en ese momento el departamento del Valle. Con esta información yo me despido por ahora desde Cali. Nos vemos más tarde aquí en la emisión de la mañana. Ángela, gracias, buenos días. Está golpeando muy fuertemente entonces este tema del invierno a la ciudad de Cali, al Valle del Cauca en general. Miremos ahora a la ciudad de Barranquilla, que por estos días pues es la sede de esa asamblea del BID. En las últimas horas el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, entregó algunos detalles de ese modelo de desarrollo de lo que llamó la Barranquilla del futuro. Kimberly Martínez, buenos días. ¿De qué se trata? Porque este título suena bastante bien. Hola, muy buenos días para usted y los televidentes. Pues se trata de un trascendental proyecto de renovación urbana que contempla la restauración de los ecosistemas locales, conectividad inteligente y un ordenamiento territorial con oportunidades para los municipios del área metropolitana de Barranquilla. Dentro de las metas que se ha fijado la administración están sembrar y mantener 500.000 árboles, recuperar 15 millones de metros cuadrados de espacio público y entregar 26.000 hectáreas más para el disfrute de todos los habitantes. Pero además se espera que todos los colegios públicos del distrito se conviertan en 100% bilingües. Con esta información me despido por el momento desde Barranquilla, informó Kimberly Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Kimberly, todos felices por Barranquilla. Inicia la asamblea del BID, son las 6 de la mañana, 22 minutos y ahora nos vamos a Cartagena, donde hoy comienza la vacunación puerta a puerta para los adultos mayores con movilidad reducida. Buena noticia, información que nos trae Astrid Elena Chávez. Muy buenos días, y en Cartagena inicia la vacunación domiciliaria contra el COVID-19 para aquellos adultos mayores que tengan movilidad reducida y no puedan salir de sus viviendas. Son 3 las IPS autorizadas para realizar la vacunación en casa. Esta inmunización se realizará teniendo en cuenta las bases de datos suministradas por las diferentes EPS, pero los familiares de los adultos mayores que no puedan desplazarse hasta los puestos de vacunación también pueden solicitarla. El Departamento de Salud Distrital también dispondrá de unidades móviles de vacunación en las 3 localidades. Estas estrategias se adoptan para llevar a cabo el Plan Nacional de Vacunación en el distrito de Cartagena en el menor tiempo posible, por lo que hoy entrará en servicio las unidades móviles de vacunación. Habrá una en cada localidad, las cuales dispondrán de un médico, una enfermera y un equipo de vacunación completo. Esa es toda la información desde Cartagena. Continúen ustedes con más noticias. 6 de la mañana, 26 minutos, noticias en la capital, Bogotá, que ya ha llegado a las más de 100.000 personas mayores de 80 años vacunadas. Hay que recordar que las personas mayores de 80 años que no han sido vacunadas pueden acudir a los más de 400 puntos que se han habilitado en la capital sin cita previa, eso sí, con pico y cédula hasta el 21 de marzo. Fabián Forero, buenos días.
Buenos días, estamos exactamente en la Floresta, en la avenida 68, en uno de los 400 puntos de vacunación que hay en Bogotá. Pues la noticia es que Bogotá llegó ya a los 100.000 vacunados mayores de 80 años. La noticia la dio el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Este proceso empezó la semana pasada y Bogotá pues ya llega a las 100.000 vacunas o vacunados de esta población. Hay que decir también que la invitación que está haciendo la administración, la alcaldía, es que las personas de 80 años que no han sido vacunadas pueden ir sin cita, sin agendamiento a cualquiera de estos 400 puntos, no importa la IPS o la EPS a la que estén afiliados, pueden venir sin ningún problema. Hay un pico y placa para este tipo de vacunaciones. Hoy es día 17, pueden venir todas las cédulas terminadas en número impar a estos 400 puntos de vacunación. Solo venir, es el llamado que hace las autoridades, solo venir con un acompañante, con un cuidador para evitar aglomeraciones. Hay que decir, dar algunas cifras de vacunación en Bogotá. 3.619 personas han sido vacunadas en Bogotá. La segunda dosis aplicada a cerca de 12.394 y el proceso pues de vacunación aquí en Bogotá avanza. Es la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, gracias. Y mire, ya que estamos hablando de temas de Bogotá, pues hay que poner sobre la mesa también este caso de la niña Sara Sofía Galván, esta niña de tan solo 2 años de edad que está desaparecida desde el pasado 15 de enero. Es una situación, un hecho que consterna, que preocupa, que inquieta tanto a la sociedad como a las autoridades, porque hasta el momento lo que se conoce son versiones encontradas entregadas por la misma madre de la niña que no vivía con ella. La custodia de esta pequeñita la tenía su tía, la madre la fue a visitar un día y simplemente la niña nunca volvió. Las autoridades intensifican, Fiscalía y Policía intensifican esa búsqueda de la pequeñita. Vamos a ver qué termina pasando con este caso, pero que nuevamente sea un llamado para esa necesidad urgente de proteger más y mejor a nuestros niños. Como el error más grande de su vida, califica Xiomara Cuesta, tía de Sara Sofía, el haber permitido que su hermana Carolina se llevara a la niña el 15 de enero. Los días pasaron y Xiomara no tenía noticias de su sobrina, quien vivía en su casa desde que su hermana se la dejó en septiembre del año pasado. Desde ese día, desde el 15 de enero que mi hermana se lleva a la niña, yo no la vuelvo a ver. La niña, ella se la lleva, pasan, inicialmente la niña ya quedó de devolverla el domingo, o sea, el otro día, el cual no lo hace, me llama y me dice que es que le tocó trabajar, que no me puede traer la niña por el tema de la cuarentena y todo ese tema. Tras la publicación de la foto, una señora le aseguró que el 18 de enero la niña supuestamente había dejado de comer y que había muerto por la noche. Una persona me localizó y me dice dónde está mi hermana. Yo afronto a mi hermana, lo cual ella me da una versión muy dura de la niña. Nos dice que supuestamente la niña se le murió y que ella la tiró en un caño de Tunjuelito. Esa fue la primera versión. Esta denuncia, la denuncia como tal en la fiscalía yo la hice el 19, yo localicé a mi hermana el 18, el 19 puse la denuncia. Esa misma versión fue corroborada inicialmente por la madre de la niña, pero según Xiomara, otra cosa le dijo al CTI de la fiscalía. ¿Qué pienso alrededor de esto? Pienso que de pronto esa versión no sea la correcta y Dios permita que no sea así. Que de pronto mi hermana pudo haber vendido la niña, estamos desesperados de no saber quién tiene la niña. La incertidumbre y el cruce de versiones sobre el paradero de Sara Sofía tiene a un equipo liderado por la Unidad de Desaparecidos de la SIJIN de la Policía en busca de la menor de edad. Eso no nos ha dejado dormir, pero el CTI y la SIJIN han estado pendientes de la investigación en general. Si nos informa, no hemos parado un minuto, tenemos equipos del CTI de la Fiscalía, de SIJIN de la Policía haciendo esa investigación. Estamos muy preocupados como sus padres, obviamente, y toda la ciudadanía. ¿Cómo vamos, mi general? La investigación la aperturó el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Ellos son los que tienen los pormenores de la investigación. Sin embargo, en los últimos días nos sumamos como Policía Metropolitana con el Cuerpo de Inteligencia y de Investigación Criminal y el GAULA, sumamos capacidades y conformamos un equipo interinstitucional, que estamos seguros, alcaldesa y toda la ciudadanía,
de que vamos a dar resultados rápidamente para la tranquilidad de la familia y también de toda la comunidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aún no confirma si en su base de datos estaba el caso de Sara Sofía. 6 de la mañana, 32 minutos. Seguimos pendientes de la pequeña Sofía. Bueno, otro de los temas importantes, tal como lo hemos venido hablando a lo largo de esta primera emisión, tiene que ver con la reforma tributaria. Hoy se espera, con gran expectativa, lo que opinen la comisión de expertos para saber qué puntos se van a tener en cuenta en esta reforma tributaria que tiene que ser presentada entonces al Congreso. Hemos hablado bastante del tema. Ayer el presidente Iván Duque también habló del tema en el sentido de que por favor no se incluyan productos de la canasta básica para ser grabados con IVA, y también habló de la necesidad de extender algunas ayudas como el ingreso solidario. La reforma tributaria. Queremos saludar a esta hora al doctor Luis Carlos Reyes. Él es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Reyes, gracias por atendernos. Un feliz día. Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué expectativa tiene usted con el informe que entregue hoy esta comisión de expertos sobre los puntos que se tienen que incluir en esta reforma tributaria que entraría entonces a trámite en el Congreso? Debe ser una reforma, algunos dicen que debe ser una reforma muchísimo más estructural, que debe ser una reforma de largo aliento, que debe ser una reforma inclusive con miras a muchos años hacia adelante y no una reforma del momento. Bueno, a ver, el objetivo de la comisión era estudiar una parte específica de nuestro sistema tributario, que son las exenciones y los beneficios tributarios a distintos sectores. Sí, entonces lo que se espera es que esta comisión estudie cosas y dé recomendaciones acerca de, por ejemplo, los recortes de impuestos que se les dan a ciertas empresas con el fin de que contraten más o de que estimulen algún sector, como por ejemplo la llamada economía naranja, o por ejemplo a sectores como las energías limpias. Entonces sería que lo que uno esperaría sería que examinaran los beneficios tributarios a todo esto, y pues resulta que una de las cosas en las cuales el gobierno ha estado mandando bastante fuertemente la señal es que los productos los productos principalmente de la canasta familiar que hoy en día no pagan IVA, parece que la comisión fuera a recomendar que sí pagaran IVA, todo esto con un objetivo de aumentar el recaudo tributario y financiar pues el Estado con más recursos. Por lo que han dicho algunos de los miembros de la comisión en declaraciones ocasionales, por el contexto del que ellos vienen, yo creo que sí es de esperarse que recomienden quitarle exenciones a los impuestos de las empresas y ponerle IVA a más productos de la canasta familiar. Si recomiendan esto, va a ser o sea, serían recomendaciones que permitirían aumentar el recaudo bastante más incluso de lo que se necesita, y ya es una cuestión del gobierno y del Congreso de la República determinar si se siguen todas esas recomendaciones o si se siguen solo las que afectan a las empresas o solo las que afectan a los consumidores. En todo caso, pues hay que esperar a ver qué dicen hoy. Doctor Reyes, pero esta reforma tributaria que se va a presentar sería la sexta que se hace en una década en Colombia. ¿Eso no sienta un precedente bastante negativo, preocupante? Es decir, habla de una economía frágil, pero también de muchísima inestabilidad, por ejemplo, para los inversionistas. Así es. Esta es una situación muy complicada para cualquier persona que está pensando en invertir en un negocio, porque pues cuando uno va a hacer un negocio, uno planea cómo van a ser los ingresos que va a tener, y conforme a eso decide si incurrir o no en los costos de inversión para montarlo. Y en Colombia estamos acostumbrados a que más o menos cada año y medio tenemos un cambio en las reglas de juego, y ese cambio en las reglas de juego hace que haya mucha inestabilidad, y que de pronto muchas personas o muchas empresas que se decidirían a invertir, tanto extranjeras como nacionales, no lo hagan. Y más importante ahí que bajar un poquito los impuestos a las empresas o qué sé yo, es la estabilidad del sistema. Entonces, sí, sería importante que esta fuera una reforma estructural, pero es que también eso lo venimos diciendo en todas y cada una de las reformas tributarias que hemos tenido cada año y medio.
y pues bueno, en este momento no es claro que el gobierno esté dispuesto a hacer una reforma que nos deje sin reformas tributarias por los próximos 20, 30 años. Lo mismo dijeron en el 2018 y aquí estamos. Claro, doctor Reyes, volviendo al tema del IVA y de la canasta familiar, es que allí se han enviado como distintos mensajes, porque usted nos dice, la comisión de expertos seguramente va a recomendar que algunos elementos de esa canasta pues sean grabados. Lo que ha dicho el presidente Iván Duque es, por favor, no toquemos elementos de la canasta familiar. ¿Allí hay algún tipo de diferencia? Porque también, según algunos expertos, sí se podrían llegar a grabar algunos elementos de esa canasta. Estamos hablando de que una canasta básica más general o una canasta básica de elementos fundamentales, porque es que en definitiva eso es lo que le toca el bolsillo a la gente y lo que más le preocupa. Claro, a ver, yo creo que las intenciones del gobierno son bastante claras. Desde la hoja de ruta que se planteó en 2018 con la llamada ley de financiamiento, lo que planteaba el ministro de Hacienda era recortarles una cantidad sustancial de impuestos a las empresas, cosa que ya se hizo, alrededor de 9 billones de pesos para las empresas pues que son de más o menos el 1% más rico de los colombianos, y dar una pequeña compensación, alrededor de un par de billones de pesos distribuidos entre el 20% más pobre de los colombianos, o sea, 9 billones para el 1%, 20 billones, perdón, 2 billones para el 20%, y pagar todos estos recortes de impuestos poniéndole IVA a productos que no tenían IVA, ¿sí? De estas tres grandes medidas, aparte de una serie de exenciones tributarias también para las empresas que pasaron en 2018, es curioso que el mismo gobierno que pasó la exención tributaria a las megainversiones, a la llamada economía naranja y a otras, ahora diga estar muy en contra de las exenciones. La idea era financiar esas exenciones con un aumento en el recaudo por IVA. Al gobierno lo único que le falta para completar el rompecabezas de lo que se propuso de su hoja de ruta es ponerle más IVA a la canasta familiar, pero el gobierno sabe que esto es impopular y entonces de pronto por eso van las cosas, o sea, los mensajes un poco encontrados. Quizá hay algún desacuerdo entre el presidente y sus ministros, en cuyo caso el presidente debería dar línea, porque la verdad es que para recaudar lo que haga falta, no es absolutamente necesario ponerle IVA a la canasta familiar. Algo muy sencillo que se podría hacer con facilidad sería cancelar los recortes de impuestos que se hicieron en el 2018, decir, de pronto en un mundo ideal habría sido chévere mantenerlos, pero estamos en la peor crisis económica de la historia de Colombia, y pues lo primero es la progresividad del sistema tributario. Pero sí, o sea, todo apunta, y desde antes de la pandemia sabíamos que se venía una reforma tributaria porque el gobierno había abierto un hueco fiscal con esos recortes de impuestos que hizo en el 2018 y que en algún momento tocaba pagarlos. Y pues creo que el gobierno quiere dejar eso listo antes de elecciones. Claro, y es que el tema del IVA se vuelve absolutamente sensible, más aún cuando estamos en época electoral, porque es un tema sin duda impopular. Doctor Reyes, quienes ganan más deben pagar más, como lo señaló en su columna el fin de semana el ministro Carrasquilla. Es decir, ¿la fórmula se reduce a algo tan simple o aquí habría que meterle el diente a muchos otros escenarios, como por ejemplo aumentar esa base tributaria, que sean cada vez más las personas que declaren y paguen renta? Esa base tributaria en el país sigue siendo muy pequeñita, bajar los costos de funcionamiento del Estado, estamos llenos de burocracia, o simplemente el que gana más pues paga más, y hasta ahí llegamos en la discusión. A ver, el que gana más sí debe pagar más, pero resulta que incluso la columna del ministro se refería a que quienes tienen más altos ingresos deberían pagar más en IVA. Y uno no tiene que estar en desacuerdo con eso para darse cuenta de que la razón por la cual los más ricos en Colombia pagan pocos impuestos no es porque tengan exenciones del IVA. Si el ministro está preocupado porque las personas que ganan más paguen más, entonces deberíamos poner a pagar más, no a la gente que tiene ingresos principalmente del trabajo, sino a quienes tienen ingresos principalmente de lo que se llama el capital, ¿sí? O sea, bien sea a las empresas que son del 1% más rico de los colombianos, o a los dividendos que les pagan esas empresas a sus dueños. Cualquiera de estas dos opciones estaría bien.
pero lo que no o sea, lo que no es tan consistente en un sistema tributario progresivo, o sea, un sistema tributario progresivo es aquel en el cual las personas con más altos ingresos pagan en una mayor proporción de impuestos que quienes tienen pocos ingresos. No tiene sentido un sistema progresivo que antes de que el 0.01% más rico de los colombianos pague lo que debe, que hoy en día no lo hace, y no es por el IVA, es porque no pagan suficientes impuestos a los dividendos, es porque sus empresas no pagan lo suficiente. Antes de que ellos paguen lo que deben, no deberíamos ponernos a fijarnos en si una familia que gana 1,5 millones de pesos, que está en la clase media realmente, debe ponerse a pagar más IVA o más impuesto de renta. Primero, que los que no están pagando, si comparamos a las personas de altos ingresos en Colombia con las personas de altos ingresos en Estados Unidos, por ejemplo, en Colombia pagan muchísimo menos, ese 0.01%. Deberían pagar primero ellos, y luego sí hablemos de ampliar la base gravable, de hacer que las familias que ganan 1 o 2 salarios mínimos paguen más, pero pues no es el orden de las cosas, me parece, hacia el que está apuntando el gobierno. Sí. Doctor Reyes, finalmente, 3 puntos ayer que tocaba el presidente Iván Duque y queremos saber su opinión. Primero, ahorro en gastos del Estado, tema fundamental cuando estamos hablando de apretarnos el cinturón, de buscar unos recursos para una reforma tributaria. Contratación de jóvenes, que los empresarios puedan contratar a los jóvenes que han sido la población más afectada en el tema del empleo, y que durante 5 años el Estado pague la seguridad social de la contratación de esos jóvenes. ¿Cómo ve esas propuestas? Mire, por un lado son interesantes, pero por otro lado es el tipo de cosas que de pronto suena feo ponerlo así, pero que hacen como para despistar y para llevar la atención a otro lado, ¿sí? El gobierno colombiano no gasta mucho. Creo que el gobierno colombiano podría ser mucho más eficiente con los recursos que tiene, por supuesto. Tenemos problemas de corrupción, de desperdicio, y hay que arreglarlos, pero al final del día eso no quiere decir que tengamos suficientes recursos para proveer los servicios sociales de un Estado social de derecho, ¿sí? Para que nos demos una idea, los ingresos tributarios del país son más o menos el 19% del Producto Interno Bruto. En el país promedio de la OCDE son alrededor del 36%. Entonces, el Estado colombiano tiene campo tanto para volverse más eficiente, es cierto, pero también tiene campo para crecer. Entonces, decir que vamos a encontrar que recortarle al Estado colombiano y con eso nos vamos a ahorrar un montón de plata, la verdad no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Sí. Sí. Y no sé, pues por el lado de la contratación de jóvenes, sí, o sea, importante, interesante y todo, pero eso no es lo que va a transformar la economía ni lo que va a hacer cambios estructurales en el país. Unas pequeñas, no sé, exenciones a quienes contraten jóvenes, chévere, pero no son los temas gruesos que deberíamos tener una conversación entre ciudadanía y gobierno. Claro. Doctor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Estamos pendientes entonces, tenemos conocimiento que hacia las 8 de la mañana se conocerá este informe de los expertos para tener en cuenta estos puntos en la reforma tributaria que iniciará trámite en el Congreso. Un feliz día para usted. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes. Para más información, nos puede encontrar en las redes sociales, en Twitter, @RedMásNoticias, en Instagram, @RedMásNoticias, en Facebook, Red Más Noticias, en YouTube, Red Más Noticias, y a través de nuestra página www.redmas.com.co. 6:51 noticias esta mañana de la comunidad sorda en el departamento de Antioquia. Están exigiendo derecho a la educación porque, dice esta comunidad, todavía falta políticas de inclusión para ellos. Desde el pasado 11 de marzo y hasta hace 2 días, se presentaron manifestaciones por parte de algunos miembros de la comunidad sorda, exigiendo ante la Universidad de Antioquia que les permitan tener condiciones favorables para tener acceso a una educación de calidad. La Federación Nacional de Sordos trabajó de la mano con representantes de la comunidad para dejar claras las exigencias que hacen a esta institución educativa. Pero sí se presenta situación en que la comunidad sorda está exigiendo también 3 cosas. Lo primero es el examen de admisión, hacer los ajustes razonables en el examen de admisión. Lo segundo es la permanencia académica. Y lo tercero es efectivamente
que se abran las diferentes carreras, que no hayan carreras específicas para la comunidad sorda, que no digan una persona sorda quiere ingresar, solamente puede tomar estas carreras, no, sino que la persona sorda puede elegir la carrera que realmente le guste y tenga la elección libre al ingresar a la universidad, y no que la universidad limite cuáles son las carreras que va a elegir y que solamente habrá 2 o 3 o 4, no, sino como las personas oyentes, como todo ciudadano que tiene la libertad de elegir su carrera por pasión. Red Más Noticias consultó a la Universidad de Antioquia sobre esta situación y a través de un comunicado informó que hasta el momento aprobaron el primer debate en el Consejo Académico para definir los criterios del examen de admisión para las personas sordas, el cual deberá ser sometido a un segundo debate este próximo 25 de marzo. Con esta aprobación en primer debate, entonces, se da un avance muy importante en un proyecto que, como decía, se viene trabajando formalmente en el Comité de Inclusión desde el año 2018. FENASCOL ve esto como un pequeño avance de todo lo que hay que hacer en materia de inclusión educativa. La comunidad instaló un campamento en el que estuvieron hasta el pasado lunes dentro de la universidad para que les definieran las condiciones. Entonces, esa es como la conclusión de lo que la comunidad sorda está exigiendo. Realmente se está exigiendo el sencillo derecho al acceso a la educación superior en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano que pueda ingresar y gozar de estos beneficios. Esta es una situación que preocupa y afecta a muchas personas en el país. Según cifras del Instituto Nacional para Sordos, son más de 500.000 las personas que tienen esta condición. Según el instituto, ya hay avances significativos en diferentes instituciones. Esto en términos de inclusión para personas sordas. Hay 2 universidades, por supuesto en el país hay muchas más, pero digamos en términos públicos la Universidad Nacional y la Universidad Distrital ya han hecho bastantes avances o avances significativos en la transformación de sus espacios en espacios accesibles para la población sorda. Desde el Congreso de la República ya se han convocado iniciativas para apoyar a esta comunidad y actualmente existen leyes que amparan a las personas sordas en materia de educación. Por ejemplo, el decreto 1421 de 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad. 6 de la mañana, 54 minutos. El gobierno nacional ha decidido modificar el régimen de las zonas francas con el fin de verificar una mejor competitividad y facilitar la inversión en el país. Este es uno de los temas que los expertos recomiendan mirar hacia futuro. Las normas expedidas en el decreto 278 que modifica las zonas francas plantea un modelo para promover la exportación de servicios, la sofisticación de la producción interna, modernización e inserción de cadenas locales, regionales y globales de valor. Según el ministro José Manuel Restrepo, este avance que se da con las zonas francas 4.0 contribuye a posicionar al país a la vanguardia en la región para atraer inversión. Los datos oficiales indican que en la zona franca se generan 136.000 empleos y se calcula que en 13 años la inversión llega a 48 billones de pesos. Especialistas aplauden la decisión. Se impulsa fuertemente el sector de servicios con énfasis en las tecnologías 4.0 y además permite, entre otras cosas, que el 50% de los empleados, de los usuarios de servicios, puedan acceder a la figura del teletrabajo y también incorpora la figura del e-commerce. Entre los puntos destacados está el reconocimiento de activos intangibles, que es acorde con el régimen de propiedad intelectual vigente, y la posibilidad de realizar comercio electrónico para usuario de bienes y servicios mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Se pueden reducir los compromisos de inversión siempre que se hagan exportaciones. En los nuevos proyectos que se localicen en municipios con altos índices de pobreza, se reduce el compromiso de inversión hasta por 30%. Para el ministro, la reducción de requisitos y tiempos es un logro fundamental. Regresamos a esta hora en nuestra primera emisión de noticias y nos concentramos ahora en uno de los temas más relevantes por estos días, no solamente para Colombia, sino para toda la región de América Latina y el Caribe, y es lo que está pasando con esa asamblea del BID que tiene a Barranquilla como sede. Se pudo hacer de forma más virtual que presencial, pero es un evento relevante en medio de la pandemia. Sergio Díaz Granados es el director ejecutivo del BID por Colombia y Perú y está con nosotros a esta hora. Doctor Díaz Granados, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya empezamos a conocer anuncios importantes que se generan en estas primeras horas, podríamos decir, de lo que va de esta asamblea del BID, y quisiera empezar por preguntarle por uno que quizá es de los más importantes por todo lo que implica. El tema de la vacunación está
totalmente ligado a la reactivación que podamos tener como país y como región. Y se conoció que el BID va a movilizar $1.000 millones para ayudar a que los países de América Latina y el Caribe puedan adquirir y distribuir vacunas. Para este año va a darse esa inversión. Ya el año pasado habían contribuido con recursos, pero entonces lo que tenemos aquí, doctor Díaz Granados, es un nuevo aporte. Va a llegar más dinero para poder adquirir vacunas y ya se sabe cómo se va a gestionar. Sí, efectivamente el banco desde el inicio de la pandemia con su área de salud dispuso el acceso a unos recursos para los países de América Latina y el Caribe, los 26 países prestatarios de América Latina y el Caribe, para acceder a esos recursos que permitieran llegar a los mecanismos ya establecidos de compras, particularmente con el Gavi y el COVAX. Y de manera que el año pasado se adjudicaron unos recursos, se entregaron recursos y este año haremos lo propio. Tendremos esos recursos a disposición de los países. Y como tú lo señalas, el enfoque de la Asamblea está, por supuesto, en asegurar un plan sanitario ambicioso este año para América Latina y el Caribe, pero también enfocarse en la reactivación económica, lo cual implica comenzar a organizar puntualmente las inversiones con los países miembros del banco. En el caso de Colombia, hemos hecho ya 4 anuncios entre lunes y martes y tendremos otros el día de hoy y hasta el viernes para apalancar la reactivación económica. Doctor Díaz Granados, con los buenos días. Todos estamos pues muy pendientes, claro, de esos anuncios. ¿Qué platica, qué inversión, qué préstamos vamos a tener para poder tener rápidamente una reactivación económica saliendo de esta pandemia? Ya tenemos conocimiento de importantes recursos en el caso de Barranquilla, pues que es la sede. Correcto, entonces fíjense, para hacer un poco el recuento de lo que hemos hecho esta semana, el primero fue la primera operación que se hace con una ciudad directamente por parte del banco, va a ser con Barranquilla. Son $250 millones que van a entrar a apoyar las finanzas de Barranquilla, que le va a servir mucho para planear en los próximos 25 años la manera como puede hacer las inversiones. Es un gran respaldo del banco, de su credibilidad a la ciudad de Barranquilla, gracias a un colateral que da el Ministerio de Hacienda para esa operación. Entonces tenemos esto como parte de un proceso de transformación de la ciudad de Barranquilla que tiene sus finanzas sanas. Un segundo acuerdo que hicimos ya es apoyar el banco a Asocapitales. Queremos contribuir a la descarbonización de las ciudades capitales en Colombia. 59% de la población colombiana vive en las ciudades capitales colombianas. Pero suscribimos con el presidente de Asocapitales, con el alcalde de Montería también, un convenio entre el Banco Interamericano y Asocapitales. Y ayer hicimos el anuncio más importante tal vez de la jornada y es, en lo que va hasta ahora, la estructuración de la APP para el Río Magdalena. Es un trabajo que la ministra de Transporte, la ministra Orozco, ha venido trabajando con el Banco Interamericano. Hemos invertido ya cerca de $1.5 millones en la preparación de todo lo que será la nueva APP del Río Magdalena. Hoy continuamos con ejercicios hacia la transformación digital de la justicia. Recuerden que la semana pasada se aprobó el COMPES para la transformación digital de la justicia y este día de hoy tendremos a las altas cortes en Barranquilla junto con el banco avanzando en este proceso. Mañana vamos a estar con operaciones de carácter ambiental y el viernes vamos a estar enfocados en temas sociales. De manera que a lo largo de toda la semana vamos a estar dejando organizadas las operaciones que nos van a acompañar durante todo el 2021 y que servirán de soporte para la reactivación económica de Colombia. Doctor Díaz Granados, se lleva a cabo esta asamblea del BID en un momento en el que la economía lo es todo, más allá de la salud, por supuesto. ¿Qué se ha discutido, qué se ha debatido, qué se ha puesto sobre la mesa para ese momento pospandemia que contribuya a esa reactivación económica, pero como bloque, que podamos hacer trabajando en conjunto como bloque regional, que es quizá una de las críticas más grandes que se le hace a América Latina, que no hemos sabido cómo trabajar en conjunto? Este fin de semana, el día sábado y domingo, los gobernadores, es decir, los representantes de los 48 países, tendrán 2 días completos de deliberaciones sobre qué debe hacer el banco para acompañar la reactivación económica en América Latina. El banco va a entregar el sábado y entregará a los medios de comunicación un informe completo, un reporte macroeconómico de lo que pasó el año pasado en América Latina y las recomendaciones que tenemos para poder hacer la reactivación económica. De manera que el fin de semana va a ser un fin de semana clave para poder discutir lo que debe ser la agenda de reformas hacia adelante y garantizar no que tengamos un rebote contable este año, es decir, que tengamos una especie de reactivación aparente, sino que tengamos una reactivación realmente sostenible en el tiempo, que volvamos a poder recuperar el sendero de crecimiento. La región ya venía estresada en 2019 con bajas tasas de crecimiento, con problemas de productividad, con problemas de informalidad antes de la pandemia. Luego el esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos meses va a ser mucho más alto y un poco de ese tema estaremos haciéndolo el sábado y domingo en la discusión que tendremos acá en Barranquilla.
Doctor Díaz Granados, muchas personas de pronto, claro, escuchan las noticias, nos ven y dicen, sí, hay una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, sí, la están haciendo en Barranquilla, pero pasa como una noticia tal vez desapercibida para los que no conocen de pronto esa importancia. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da a esas personas? ¿Por qué es importante que se haga en Colombia? ¿Por qué es importante que se haga en Barranquilla esta asamblea? Miren, porque tenemos los ojos de todos los inversionistas que les interesa América Latina viendo lo que está pasando en Colombia esta semana y lo que está pasando en Barranquilla y su transformación. El banco representa 48 gobiernos que están sumados como accionistas en el banco. Cuando hacemos estos diálogos en esta oportunidad virtual, llegando a audiencias mucho más largas, hemos calculado por lo menos 15.000 personas conectadas de la comunidad de inversionistas, empresarios, banqueros de desarrollo, que van a estar a lo largo de toda la semana enterándose de lo que está pasando en Colombia, de las oportunidades que tiene Colombia, de las oportunidades que da una ciudad como Barranquilla. Y esta es la manera de ir creando confianza, que al final del día es lo que dinamiza la economía. Pero también hay un gran ejercicio de diálogo, de generación de ideas. Las ideas son las que dan el crecimiento económico al final del día. De manera que lo que hemos hecho esta semana es tratar de congregar una gran conversación alrededor de las oportunidades que tiene Colombia de reactivación, alrededor de los proyectos que Colombia quiere impulsar y atraer la atención de la comunidad internacional para ello. Doctor Díaz Granados, ¿y cómo va esa tarea de buscar apoyo para la capitalización del BID, que es uno de los grandes retos que se tiene en esta asamblea? Estamos en el proceso esta semana de conversación entre todos los miembros del directorio y de la Asamblea de Gobernadores para tener una primera acuerdo, una primera resolución durante el fin de semana. Esperamos que se logre ese consenso. Yo creo que sí, porque la evidencia de la necesidad es clara afuera y lo que tenemos ahora es que ponernos todos los países en buscar ese terreno común que nos permita fortalecer el banco. Todos queremos que el banco aumente su capacidad de apoyo a los países, queremos tener mejores instrumentos y hemos venido ajustándonos a lo que fue la pandemia el año pasado, aumentando la capacidad de desembolso. El año pasado Colombia se convirtió en el tercer país en América Latina en recibir operaciones y el segundo en recibir desembolsos del banco. Y esto es importante porque el banco tiene casi el 17% del financiamiento internacional de Colombia. De manera que lo que vamos a ver el fin de semana es esa gran discusión entre qué está pasando en América Latina, las reformas que tenemos que hacer y cómo el banco puede ayudar a que eso pase. Y por supuesto ahí va a estar de por medio el tamaño del banco. Yo creo que esas discusiones apenas comienzan en Barranquilla. Tenemos un año, la presidencia colombiana arranca el sábado con la elección del ministro Carrasquilla como presidente de la Asamblea de Gobernadores. Tendremos un año hacia adelante para trabajar en este proceso. Típicamente son procesos que necesitan una gran construcción, un gran acuerdo entre todos los países miembros del banco. Doctor Sergio Díaz Granados, director ejecutivo del BID para Colombia y para Perú, pues mucha suerte en esta asamblea. Estamos pendientes entonces de los anuncios. Usted ya nos hacía el resumen de los 3 anuncios que se hicieron, pero estamos pendientes de transformación digital en justicia, tema ambiental e importantísimo, el tema social. Un feliz día. Les dejo una última ñapa. El viernes en la mañana tendremos con el gobierno de Canadá una gran conferencia sobre el tema de migrantes. Yo creo que el esfuerzo que hizo el gobierno colombiano de acelerar la creación del estatuto migratorio para venezolanos ha abierto una conversación internacional importante y tendremos eso el viernes por la mañana. Muchas gracias por la invitación. En Red Más Noticias, las regiones. 7 de la mañana, 13 minutos, volvemos a las regiones de nuestro país, departamento de Antioquia. En 10 días hay clásico en la ciudad de Medellín y las autoridades están explorando la posibilidad de permitir el ingreso de 200 hinchas. ¿Cómo es la historia? Santiago Campo, nuevamente. Así es, Jenner, muy buenos días. Ayer mismo en la ciudad de Medellín, en la Atanasio Girardot, 200 hinchas del Atlético Nacional y 200 hinchas del Deportivo Independiente Medellín se reunieron con diferentes autoridades para empezar ese simulacro de ingreso al Atanasio Girardot. Datos muy importantes: 2 anillos de seguridad, lavado de manos, requisa de las personas y fuera de eso la desinfección de banderas, trompetas y demás artículos que llevarían estos hinchas y que se estarían distribuyendo a lo largo de todo el estadio Atanasio Girardot, específicamente pues en las gradas, a lo cual le siguen insistiendo al gobierno nacional que les dé esa oportunidad, tanto para el Ministerio de Salud y para el Ministerio de Deporte. De la mano de las diferentes barras de la ciudad estamos realizando conjunto con el INDER, con la Secretaría de Seguridad, Participación Ciudadana y las diferentes dependencias de la alcaldía. Estamos haciendo un simulacro para garantizar el ingreso de 200 barristas de cada una de las barras de
los equipos de la ciudad de Medellín. Muy importante porque es un liderazgo de las barras de nuevo que nos llaman para que de la mano de ellas construyamos acuerdos, en este caso para los protocolos de bioseguridad. Por así decirlo, la pelota ahora está en el gobierno nacional para que a puertas de que llegue el clásico antioqueño el próximo 27 de marzo por la fecha 15 de la Liga Betplay Dimayor. Por otro lado, en temas de lo que es fuertes lluvias en el departamento de Antioquia, anoche se registraron 5 inundaciones y 2 deterioros en infraestructuras, donde una de esas se desplomó dejando 2 personas atrapadas, 2 menores de edad, de los cuales fueron rescatados con vida y de las cuales las autoridades afirman que esa vivienda ya había sido alertada para que se evacuara. Esta es la información que brindamos de la capital de Antioquia. Informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo. Santiago, buenos días, gracias. Vámonos para Cali porque allí la Fiscalía envió a la cárcel a los directos implicados en el caso de un bus de transporte público. Están señalados estos personajes que ya fueron enviados a la cárcel de transportar migrantes de forma ilegal, de tráfico de personas. Lo que se sabe es que transportaban 28 ciudadanos haitianos. Ángela Collazos, muy buenos días. Usted nos tiene detalles de esta situación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para los televidentes. Mire, hay que recordar que esto sucedió el fin de semana pasado. 28 migrantes fueron sorprendidos a bordo de un bus de servicio público justamente en jurisdicción del municipio de Bugalagrande por la policía de carreteras. Ellos no pudieron justificar lo que estaban haciendo aquí, el ingreso legal al país. En su mayoría ellos eran haitianos, habían 3 menores de edad chilenos y 1 de República Dominicana. Las personas que los estaban transportando, el conductor, un ayudante y el asistente, pues fueron enviados ayer a la cárcel. Escuchemos lo que dijo la directora seccional de Fiscalía del Valle del Cauca sobre este caso. El conductor, el ayudante y el auxiliar de nacionalidad venezolana que transportaban a estos extranjeros fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de migrantes y fueron puestos a disposición del juez de control de garantías de San Pedro Valle, quien los cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Estas personas que iban a bordo de este bus y que estaban indocumentados fueron dejados a disposición de Migración Colombia para su respectiva deportación, y en el caso de las personas capturadas, pues les serán imputados los delitos de tráfico de migrantes. Con esta información yo me despido desde Cali. Informo para ustedes Ángela Collazos, Red Más Noticias. Feliz día. Muy bien, desde Cali, Ángela, gracias. Ya son las 7 de la mañana, 17 minutos. Ahora nos vamos con noticias en el Departamento del Atlántico, porque la Gobernación y el Departamento Nacional de Planeación han puesto en marcha el Pacto por el Turismo. Kimberly Martínez, ¿de qué se trata este pacto? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y los televidentes. Pues este Pacto por el Turismo es una estrategia del Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico y también de la Dirección de Planeación Nacional, con la que se busca fomentar el turismo en el Departamento del Atlántico. Y por eso me acompaña precisamente la gobernadora Elsa Noguera. Bienvenida a Red Más Noticias. ¿Y en qué consiste este proyecto? Así es, en el marco de esta cumbre de la Asamblea del BID, estamos poniendo en marcha el Pacto por el Turismo, que lo que pretende es convertirse en la hoja de ruta para generar crecimiento económico y empleo de calidad. Y la buena noticia es que hoy arranca el proyecto Malecón del Mar en Puerto Colombia, que lo que busca es recuperar el muelle histórico, emblemático muelle histórico de Puerto Colombia, por donde ingresó la modernidad y el desarrollo del país, así como también la plaza principal. Tendremos un centro internacional de gastronomía para hacer un homenaje a los migrantes, recuperaremos las playas, los mangles, con una inversión de 140.000 millones de pesos. Arranca el Pacto por el Turismo del Atlántico. Gobernadora, pero además este Pacto por el Turismo es una importante fuente de empleo para el departamento. ¿Cuántos empleos se estarían generando? Sí, de hecho estamos precisamente lanzando el proyecto en el marco de esta asamblea, porque Puerto Colombia, el Malecón del Mar, será declarado área de desarrollo naranja, precisamente para poder aprovechar toda esa riqueza cultural, turística, las artesanías, la gastronomía, que por supuesto generarán mucho empleo. Gracias, gobernadora, por atendernos a esta hora de la mañana, y en pocos minutos iniciará el evento en donde se pondrá en marcha este Pacto por el Turismo del Atlántico, con la representación del Director Nacional de Planeación y por supuesto la gobernadora Elsa Noguera. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla, pero sigan ustedes con más en estudio. Muy buenos días.
Muy bien, Kimberly, buenos días desde Barranquilla. Ya son las 7 de la mañana, 20 minutos. Y ahora los invito a que nos vayamos al eje cafetero. Continuamos pasando revista a la reactivación de las distintas regiones de nuestro país y nos vamos a concentrar en esta región importantísima y sobre todo en los modelos de negocio que tienen que ver con el turismo de aventura que cada vez está tomando más fuerza en esta región. Un informe de Michael Buitrago. El eje cafetero está rodeado por montañas, quebradas, paisajes únicos y listos para ser explorados. Lo ideal para un día de mucho vértigo es haber descansado en una casa típica, arropado por la empatía de su gente. Si experiencia se trata, una bicicleta permite disfrutar de los paisajes engalanados por el verde montañero. Yo empecé a montar en bicicleta y descubrí que las veredas, las fincas cafeteras y todos los paisajes que tenemos tenían mucho potencial para desarrollar el cicloturismo. Y es que al estar rodeado de montañas, café y jipaos, los caminos invitan a mantener arriba la expedición. Principal en este momento es el recorrido de cicloturismo de la cordillera, que es una ruta que tiene 200 kilómetros de ruta principal. Tiene una extensión hasta 600 kilómetros de rutas alternas y se conecta con todo el departamento del Quindío. Ha tomado fuerza el desarrollo turístico sostenible como un escenario de cambio estructural. Los bosques húmedos del eje cafetero y sus quebradas permiten un contacto directo con la naturaleza. Hacemos recorridos naturales mientras avistamos aves. Los binoculares son para verlos, identificarlos, registramos la fotografía y lo tratamos de identificar en un libro como este, que es de Ayerbe, en donde tenemos las 1900 especies de aves que hay en Colombia. Juan Camilo, protector de estos destinos, evoca el cuidado de la única casa segura que tiene la humanidad por el momento, la tierra, y asegura que los extranjeros, cuando visitan el Quindío, lo consideran un paraíso. Según las lenguas indígenas o los quimbayáes, para ellos la palabra Quindío significa paraíso o jardín del Edén, porque aquí tenemos suelo volcánico, germina absolutamente casi todo, todos los pisos térmicos. Alejandro Salazar, un paisa hecho para volar, recibe a propios y extraños en Buenavista, un mirador natural para develar ese cuadro perfecto de la cordillera central. Lo que lo hace muy vistoso y muy bonito, sobre todo desde los aires cuando lo volamos, que podemos apreciar los diferentes cultivos, los diferentes cañones, el diferente relieve, y por algo lo llaman el mirador del Quindío. El ser humano está preparado para enfrentar retos muy altos, que incluso invitan a sacar un poco los pies de la tierra y en esa necesidad impetuosa de enfrentarse a lugares inexplorables. ¿Cuántos vuelos ha hecho usted? Pues he volado más de 13.000 personas. ¿13.000 personas? Pues más de 28.000 o 30.000 pesos seguramente. Cerca de 30.000 vuelos ha hecho el profesor Alejandro. Creo que voy como los hombres más experimentados en Colombia. Estar en el aire es una sensación casi indescifrable, en donde la libertad y sobrevolar los hermosos y exóticos paisajes de la región cafetera parecen un sueño. Este es un cerro que está ubicado a 1.885 metros exacticos. El aterrizaje está a 1.125 exacticos. Y el recorrido que podemos hacer es de 6 a 7 kilómetros aproximadamente. Los empresarios de Quindío añoran que el turismo responsable, bioseguro en tiempos de pandemia, retome con fuerza, como una recompensa por la satisfacción de dejar ese sello cafetero impregnado en el corazón y en los recuerdos de sus visitantes. Ahí está, Michael, por los aires, 7 de la mañana, 24 minutos, el turismo de aventura, el eje cafetero que continúa en esta reactivación. Queremos saber no solamente de este sector de la aventura, sino, hombre, el turismo, viene una Semana Santa, cómo poco a poco se va reactivando esta región. Rodrigo Estrada es el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Doctor Estrada, buenos días. Buenos días para usted, un saludo y gracias por lo que mostraron ahora, que fue un tema muy lindo de Quindío.
Sin duda, sin duda. Se motiva a uno para poder viajar, para poder pasar unos días de descanso y ayudar a la reactivación. Hablemos un poco precisamente de cómo va esa reactivación del eje cafetero en estos momentos en que vamos saliendo de esta pandemia, aunque hay que hacer llamado a atención, aún no se ha acabado. ¿Cómo se reactiva el eje cafetero? A ver, vamos en reactivación. Lógicamente, no hemos llegado todavía, ni vamos a llegar todavía a lo que teníamos en el 2019, que teníamos un crecimiento bastante grande. Pero digamos que ya tenemos los negocios abiertos, los parques temáticos, que en el Quindío hay 7 parques ya están abiertos, funcionando con buena tema de bioseguridad. Un tema de cordillera, como usted dijo ahora, y estaba mostrando que estamos fortaleciendo mucho el tema de parapentismo, tema de cicloturismo, turismo de experiencia, turismo de naturaleza. Pero hay que ser francos en ese sentido. Veníamos de tener un turismo de cero ventas, 0 ingresos, y hemos logrado lógicamente un pequeño incremento. Yo creo que estamos para esta Semana Santa un crecimiento interesante, importante, pero todavía muy por debajo de lo que teníamos el año anterior. Pero estamos muy preparados, muy organizados y los invitamos. Hoy en día yo diría que el turismo importante para poder salir es un turismo de naturaleza, turismo de experiencia, turismo como hemos planteado, de aventura, por ejemplo, y el Quindío lo tiene para que puedan viajar aquí al departamento a ese tipo de turismo. Mire, doctor Estrada, ya que toca usted ese tema, tiene el Quindío además una ventaja adicional y son estas fincas cafeteras maravillosas con unos paisajes divinos que las familias pueden alquilar y pasar estos días de descanso de Semana Santa que vienen allá totalmente bioseguros, en entornos controlados, sin necesidad de meterse en aglomeraciones, exponerse y demás. ¿Qué está pasando con ese tipo de turismo? ¿Se ha reactivado de forma especial? ¿Está teniendo mayor demanda? A ver, ese turismo hoy en día va a tener mucha mayor demanda precisamente porque todos estamos buscando, a pesar de que ya empezó la vacuna, todavía estamos en pandemia, y ese turismo permite precisamente estar en familia, estar en naturaleza, estar en espacios abiertos, y se ha ido reactivando. Como lo decía ahora, para ser claros, no hemos llegado al nivel que esperamos llegar, pero ya hemos empezado periódicamente a tener ocupación. Ese turismo está preparado, realmente tenemos unas fincas hermosísimas, hoteles, lugares hermosísimos, sitios de experiencias fundamentales, que es nuestro turismo. Queremos fortalecer nuestro turismo de Quindío en turismo experiencial, que ir a cada finca sea un esquema diferente, temas de café, temas de agroindustria, temas de parapentismo, avistamiento de aves es muy interesante, y todos esos negocios, todas estas fincas, todos esos sitios de la cordillera, por ejemplo, están en ese esquema. Tenemos, digamos, varios temas fundamentales, temas de parques temáticos, cerca de 7 parques temáticos, temas de municipios lindos como Salento y Finlandia, lógicamente que son a nivel mundial, yo diría importantes, y tema de la cordillera, un nuevo proyecto que estamos trabajando para que sea un turismo más de naturaleza. O sea, estamos preparados para recibirlos, falta todavía mucho, lógicamente, para recuperarnos, pero la gente ha hecho un esfuerzo bastante grande. Doctor Estrada, esas son noticias, por supuesto, muy positivas, pero también debe haber algún grado de preocupación por lo que sucedió el año pasado. Usted, como presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y de Quindío, debe tener esos datos de empresas que tristemente tuvieron que desaparecer, tuvieron que cerrar, dejaron de funcionar. Sí, lógicamente que sí. Partiendo de unas cifras que le voy a dar, el Quindío, el PIB del Quindío, el 9.8% es de turismo. Bastante alto, por ejemplo, en empleo el 8.43%, y lógicamente tuvimos dificultades en todos los sectores. Si hablamos de restaurantes, por ejemplo, cerca de 600 restaurantes tuvieron que cerrar su negocio. Tenemos cerca de 2.000 restaurantes y 600, digamos, tuvieron que cancelar. Y tuvimos negocios lógicamente cancelados. Este año hemos tenido algo positivo, digamos, entre comillas, extraño, pero digamos de mucha fortaleza. Crecimiento en el número de negocios matriculados nuevos, o sea, la gente buscando alternativas y oportunidades. Pero ante la pregunta concreta, claro, tuvimos cifras de disminución de negocios, y le da un dato, por ejemplo, restaurantes, más de 600 restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas. Doctor Estrada, ¿y qué expectativas tienen ustedes ante la posibilidad de nuevos cierres? Porque desde ya se empieza a hablar de que podría venir un tercer pico justamente después de Semana Santa, donde la gente va a aumentar su movilidad sin lugar a dudas. ¿Qué opinión les merece a ustedes ese escenario que es hipotético, pero se ve muy posible? Nosotros esperamos que no. Realmente yo diría que los empresarios no aguantan otro cierre realmente.
O sea, uno está sin vender como estuvimos en marzo, abril, mayo, junio, julio, a 0% ventas. Uno va a dar datos, agencias de viajes, bares, cines, entretenimiento, gimnasios, casi a cero, es imposible que aguante. No estamos de acuerdo en que haya un cierre, estamos de acuerdo en que haya un buen control, una buena exigencia, un buen protocolo, que el tema de vacunación se acelere, que permita al sector privado también conseguir vacunas para que ese tema agilice y sea una alianza público-privada. Pero no estaríamos de acuerdo con un cierre y esperemos que la gente en Semana Santa se cuide, tanto el empresario siguiendo el protocolo como el ciudadano. Doctor Estrada, me voy a tomar la vocería de las miles de personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Quiero irme a Semana Santa. Tengo la preocupación de la posibilidad de un tercer pico. Quiero ir a pasar algunos días de descanso, Semana Santa, en el eje cafetero. ¿Cómo me convence usted para ir? Los convenzo porque el Quindío está, además de que cada negocio está preparado hemos hecho un tema de protocolo muy interesante, es nuestro esquema de turismo, un turismo de naturaleza, un turismo de abierto, un turismo de fincas, un turismo donde realmente es de familias y por grupos familiares donde la gente realmente viaja, un turismo de cordillera, un turismo de deporte, o sea, que es el turismo que hoy en día, digamos, da más seguridad a que la ciudadanía pueda viajar. Así que el Quindío, claro, con medidas de protocolo y con control, lógicamente, de ocupación, estamos en el turismo que precisamente hoy, en época de pandemia y el futuro, se va a fortalecer bastante. Insisto, un turismo de mucha naturaleza, de mucha experiencia, de mucho espacio abierto y mucha seguridad. Así que los esperamos en Semana Santa, que la ocupación todavía necesitamos que venga más gente. Bueno, pues eso suena bastante bien, tentador, lo estamos pensando desde ya. Pero doctor Estrada, como el bolsillo está golpeadito para muchos colombianos, todo eso que usted nos está describiendo se puede conseguir en diferentes presupuestos. ¿Hay para todos? Sí, hay para todos realmente. Cuando uno, como en todos los negocios, hoteles de 5 estrellas, hoteles de 3 estrellas, fincas de 5, de 4, de 3, y realmente en el eje cafetero se puede bajar con unos buenos precios y unas buenas alternativas. Además, como mucha gente, cerca del 90% de la gente de Quindío viene por tierra, viene en su propio automóvil, entonces se puede mover fácilmente a muchos sitios. El Quindío, por ejemplo, en el tema de cafés especiales se ha vuelto muy, muy experto y tenemos cafés con experiencia, es un tema realmente económico, sencillo para disfrutar. Los parques de todo un día o una finca, piscinas, temas de diferentes aspectos de aventura, o sea, económicamente es viable el Quindío para venir a disfrutar, sobre todo en familia. Doctor Rodrigo Estrada, presidente de la Cámara de Comercio de Armenia de Quindío, gracias por atendernos y que les vaya muy bien en la Semana Santa. A ustedes muchas gracias y gracias por lo que han presentado, que temas de Quindío muy lindos. Muchas gracias. Siete de la mañana, 32 minutos, nuevo hecho de inseguridad en la capital. Una persona fue herida con arma de fuego, hay 2 personas atracadas. Esto ocurrió en el barrio Las Ferias. Fabián Forero se encuentra en el lugar. Fabián. Ahora los saludos desde el barrio Las Ferias, donde se acaba de presentar un hecho de inseguridad. Estamos con una de las víctimas. ¿Su nombre, por favor? Laura Ramos. Laura, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que venía caminando con mi esposo y como 5 hombres armados nos encañonaron y nos quitaron pues las pertenencias. La gente que empezó a salir, porque yo empecé a gritar que nos ayudaran, salió uno de los muchachos y le dispararon, o sea, literalmente ahí están las pruebas de que le dispararon y ellos salieron corriendo, literalmente salieron corriendo y mi esposo salió detrás de ellos. Ya después no sabemos para dónde cogieron ni nada por el estilo. ¿Qué le robaron a usted? El celular, la cartera, todo. ¿Qué opinan pues de estos casos que usted pues incluye incluso armas de fuego? No, o sea, tenaz, me parece tenaz la inseguridad que está pasando hoy en día porque ya ni poder salir a trabajar podemos por lo que ya nos roban, o sea, lo poquito que nos ganamos. A esa persona ya la capturaron, a uno de los delincuentes, ¿qué sabe usted? A uno de los delincuentes sí lo capturaron, ya estamos esperando ir a colocar la denuncia. Bueno, pues mire, esto es lo que sucede aquí en el barrio Las Ferias, un nuevo caso pues que involucra armas de fuego. Uno de los capturados se encuentra en la estación de Las Ferias, la estación de policía de Las Ferias.
y va a ser identificado pues por una de las víctimas. Es la información que registramos desde el barrio de Las Ferias en el occidente de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. El comentario de Mauricio. Bueno, hoy miércoles es un día muy importante para la economía del país. ¿Por qué? Porque finalmente, después de mucho tiempo, los expertos internacionales que han sido comisionados por el gobierno nacional para hacer recomendaciones sobre para dónde puede ir el tratamiento de las exenciones tributarias van a decir qué es lo que opinan. Apenas en unos cuantos minutos ya vamos a tener ese debate nacional encendido con las recomendaciones de los expertos. ¿Por qué se concentraron los expertos internacionales en evaluar las exenciones y excepciones tributarias? Porque esas exenciones y excepciones tributarias, es decir, lo que no paga los impuestos que debería pagar o aquellos que no pagan los impuestos que deberían pagar, le cuestan al erario más o menos 90 billones de pesos, 90 billones de pesos mal contados. ¿Eso qué es? ¿Mucho, poquito o nada? Pues hagan de cuenta ustedes lo siguiente. Para el año entrante, para el año 2022, el faltante fiscal para cuadrar las finanzas más o menos de manera razonable del gobierno nacional puede ser de unos 15 billones a 20 billones de pesos. Entre 15 y 20 billones resolvería el caminado fiscal del gobierno. Y las exenciones y excepciones tributarias valen 90 billones de pesos. Pues ahí está. Basta con que uno agarre más o menos la cuarta parte de esas excepciones y exenciones y termine convirtiéndolas en esos recursos que le pueden entrar al gobierno. Pero ¿dónde está el grueso de esas exenciones que terminan afectando al erario de esa manera? Pues está en el IVA, porque dicen quienes han hecho las cuentas que el 80% de esos 90 billones corresponden al IVA, a los productos que están exceptuados o exentos de IVA, es decir, unos 70 billones más o menos. Por eso es que el Ministerio de Hacienda ha venido diciendo vamos a ampliar la base del IVA entre los distintos productos y a los más pobres les vamos a devolver el IVA, vamos a ampliar el monto que se les devuelve a los más pobres y la cobertura de esos más pobres. Sin embargo, no está fácil la cosa política, todo el mundo se opone a que le pongan IVA a la canasta familiar. El mismo expresidente Álvaro Uribe escribió el domingo una columna en El Tiempo, el mismo presidente Iván Duque ha dicho no se le va a poner IVA a la canasta familiar. Vamos a ver qué terminan diciendo los expertos, de cuáles de esas excepciones y exenciones se puede agarrar el gobierno en este momento y de esa manera podremos empezar a perfilar hacia dónde va la reforma tributaria que se nos viene encima. 7 de la mañana, 40 minutos, más data a esta hora con Joana Polanco. Un tema que ha atravesado esta primera emisión de Red Más Noticias es la reforma tributaria. Hacia las 8 de la mañana se conocerán los puntos de vista de esta comisión de expertos. ¿Qué va a pasar con la reforma? Joana, buenos días. Hola, muy buenos días, Jenner. Pues sí, señor, usted lo ha dicho, la expectativa está puesta hoy en ese documento final que presentará la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. Ya han dado algunas pistas, precisamente estábamos escuchando hace un momento a Mauricio Reina hablar del tema de las exenciones, que es el más grueso del que se piensa hablar porque tiene un rubro muy alto, 70 billones, sobre el cual podría tener maniobra el gobierno en este momento. Pero hay otros temas que también son muy importantes y antes de eso, Jenner, muchas personas me han preguntado, Joana, ¿pero qué es eso de la comisión de expertos? Pues mire, este es un grupo de personas con un altísimo conocimiento en un tema específico, en este caso puntual, por supuesto, en temas tributarios, que se reúnen o que se constituye para poder hacer una evaluación técnica de la manera más objetiva posible. Para este caso, la Comisión Colombiana está conformada por 5 expertos internacionales, 5 representantes del gobierno y una comisión técnica que ha conformado la DIAN y la OCDE. Han venido trabajando mensualmente en unas mesas de trabajo en 5 temas puntuales que son los pilares en los cuales pues se va a guiar este documento final. Aparte de las exenciones, pues hay otras cosas también muy interesantes, Jenner. Joana, adelántenos un poquito porque ya hay conocimiento de algunos de los temas que se van a tratar en este informe de la Comisión de Expertos. Claro, el más polémico es el IVA, ¿cierto? Porque algunos expertos han dejado entrever que están de acuerdo con que todos los productos y servicios tengan IVA y que más bien se establezcan unos mecanismos de devolución para que pueda aumentar el recaudo sin sobrecargar a los colombianos que tienen menores ingresos. Pero adicionalmente también está el tema del impuesto de renta,
que más personas entren a pagar renta, es decir, que tengamos una base más grande para que de esa manera también podamos tener una tasa impositiva un poco más baja. El tema de las pensiones, que también es bastante polémico. Todos estos temas son importantes porque en un año preelectoral es muy complicado, como bien también lo decía Mauricio, lograr consensos en el Congreso de la República, pero son cosas absolutamente necesarias. Mira, el tema de las pensiones. En Colombia se dan deducciones para favorecer el ahorro pensional, pero cuando la persona logra su pensión, esa pensión no es gravada, y esto es contrario a lo que ocurre en otros países del mundo, donde se dan las deducciones para favorecer el ahorro, pero cuando usted ya se pensiona, sí le graban su pensión, o al contrario, no le dan deducciones para que ahorre, pero luego no le graban la pensión. De esa manera, pues hay un incentivo por alguno de los dos lados, pero también hay recaudo. En Colombia, pues esto es contrario. Sí. Otro punto fuerte será el tema de la informalidad, lograr que más personas entren al sistema, porque para nadie es un secreto que la informalidad en Colombia pues tiene unas cifras que son absolutamente preocupantes. Pero otro tema también de la reforma, de lo que se espera de este documento, más allá de cómo recaudar más, es también cómo hacerlo, porque es un sistema bastante complejo que se podría simplificar y ayudar para que para los colombianos sea mucho más fácil hacer su pago de impuestos. Sí, claro. Estas son las cosas que se esperan ya en contados minutos. Son las 7:43 de la mañana, Jenner, y la rueda de prensa está citada para las 8 de la mañana. Pues Joana, estaremos muy pendientes de este informe de la Comisión de Expertos. Seguramente mañana vamos a hablar de ese tema. Joana, nos vemos mañana. Feliz día. Feliz día para todos ustedes. Mañana estaremos nuevamente en Más Data. Recuerden conectarse con nosotros en www.dataifx.com. Chao. 7 de la mañana, 44 minutos. La noticia en el mundo: un tiroteo en Atlanta, en los Estados Unidos. 8 personas muertas. Luego estos hechos que se sucedieron en varios spas de la ciudad. El presunto responsable del ataque fue capturado a 250 kilómetros al sur de la ciudad en la noche de ayer y fue identificado como Robert Aaron, de 21 años de edad. 6 de las víctimas son de origen asiático, por lo que la principal hipótesis es que se trató de un crimen con motivación racial. Este ataque se da unos días después que el presidente Joe Biden señalara el preocupante aumento de los delitos de odio y la discriminación a los ciudadanos asiático-americanos. Y volvemos con el tema COVID, pero en el mundo, porque hay noticias que llegan desde los Estados Unidos. Moderna, el laboratorio Moderna, anunció que ya inició el ensayo de su vacuna en menores de 12 años. También en Florida, allí en Estados Unidos, nació el primer bebé con anticuerpos del mundo. La farmacéutica estadounidense Moderna inició los ensayos de su vacuna contra el COVID-19 en niños entre los 6 meses y 12 años. Esperan vacunar a 6.750 menores de edad sanos en Estados Unidos y Canadá. Recibirán 2 dosis de la vacuna con una diferencia de 28 días. Los niños entre 6 meses y 1 año recibirán dosis entre 25 y 100 microgramos, una medida que cambia para los que están dentro de 2 y 11 años, quienes recibirán dosis entre 50 y 100 microgramos. Según autoridades sanitarias de Estados Unidos, aunque menos niños han contraído el COVID-19 frente a adultos, los niños pueden infectarse y propagar el virus, ya que la mayoría de los casos presentan síntomas leves o son asintomáticos. En Estados Unidos, 17.8 millones de adultos han recibido la vacuna de Moderna. La nación americana avanza en su plan de vacunación, inmunizando alrededor de 2.2 millones de personas diariamente, y casi el 65% de sus habitantes de 65 años o mayores ya han recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna. Entre tanto, un caso inédito se registró en Estados Unidos, en Palm Beach, donde nació una bebé con anticuerpos después de que su madre recibiera la vacuna contra el COVID-19. Es el hallazgo tras el análisis realizado al cordón umbilical. Lo estudiaron para detectar si la madre le había pasado los anticuerpos, como pasa con otras vacunas. Se trata del primer caso conocido hasta ahora en el mundo.
Y regresamos con más actualidad deportiva para hablar de motocross, porque se cumplió en Mondoñedo, muy cerca a Bogotá, la primera válida de gladiadores off-road, un evento organizado por la firma Bike Friend que da una oportunidad a los pilotos que tanto buscan actividad en estas competencias y más en época como la que estamos enfrentando. Por eso saludamos a David Novoa, quien está al frente de toda esta composición de evento y que ya el domingo anterior tuvo su primera válida. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos y cuéntenos cómo va todo esto de los gladiadores off-road. Muchas gracias, Andrés. Realmente sí, se vivió este domingo, mejor dicho, una fiesta porque el clima nos ayudó, pero en la tarde igual cayó lluvia e hizo que el terreno se pusiera aún más interesante. Pero bueno, no, muy contentos de recibir más de 2.700 personas, los 267 pilotos en competencia, asistentes, marcas, aliados, todos muy contentos y todos muy felices. Bueno, este fue un gran arranque. Cuéntenos cómo es un día de carrera, de qué consta, cómo se vive. Ok, bueno, el evento empieza desde las 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Todos los pilotos tenían que hacer unas validaciones médicas, validación de sus inscripciones, donde les entregamos los números que van pegados en la parte de adelante, 2 laterales, para que los jueces de carrera estén pendientes pues, de marcar sus tiempos. Después de las 8 a las 9 de la mañana fueron los actos protocolarios, la bienvenida de parte de nosotros, un par de shows, fiestas, fuegos pirotécnicos, bueno, muy bacano, que desde ya le digo que tiene que ir a la próxima y súper invitado. Y de 9 a 4 de la tarde fue la carrera. La carrera son 2 pruebas especiales, cada prueba especial es como un circuito, más o menos de 3 a 5 kilómetros cada uno, y los pilotos daban 4 vueltas, 2 en la prueba especial 1 y 2 en la prueba especial 2. ¿Quiénes son los que ganaban? Ganan, que son 18 categorías, ganan los pilotos que en la sumatoria de los tiempos tengan el menor tiempo. No es la vuelta más rápida, es la sumatoria de los tiempos. Y la prueba especial número 1, que era la parte de abajo donde estaba todo el montaje de los pits, y la prueba especial número 2 era una cantera que, como había llovido días anteriores, sí se puso el terreno un poco interesante, así que pues todos los pilotos tenían que sacar, mejor dicho, a flote todas sus habilidades y todo lo que han aprendido en el mundo del off-road, porque habían unas subidas, unas bajadas, unos pedazos de charcos, que igual la invitación es a que las personas que aún no nos siguen en Gladiadores Offroad, @Gladiadores Offroad en Instagram, ahí están fotos, videos, subidas, bajadas y las emociones también que vivieron todos. O sea, con decirle que hasta al principio en la tarima tipo Dakar, un piloto le pidió matrimonio a su novia en ese espacio. O sea, es que realmente, como siempre lo decimos desde Bike Friend, que es la empresa que tenemos con mi hermano, nos enfocamos de generar experiencias únicas para los asistentes, pilotos, marcas y aliados. Entonces yo veré allá la próxima súper invitado. Bueno, pues sí, porque por lo visto estuvo de película. A propósito, ¿van a llevar ustedes esto a la televisión con un programa con mayor frecuencia? Oiga, sí, eso es una vaina pues muy interesante que venimos trabajando con un equipo, mejor dicho, muy pues digamos que capacitados para esto, y es Moteros TV, el primer programa de televisión enfocado 100% en los motociclistas. Entonces ahí vamos a tener más de 10 secciones, pero les adelanto un poquito. Hay una que es de aventura y viajes, otra de competencias, otra de seguridad vial, otra de nuevos lanzamientos. Mejor dicho, es todo lo que se mueve alrededor del motociclismo, porque no solamente es pasarla bien, las nuevas motos y eventos, que el tema de seguridad vial, que ya lo acabo de mencionar, para nosotros también es muy importante. El motociclismo tiene que crecer de una manera sostenible, responsable y segura. Entonces, ok, nos gustan las motos, gocémonoslas, pasemos bien, pero siempre siendo muy responsables y conscientes de que pues tenemos que cuidarnos a nosotros, a las demás personas, a las máquinas, etc. Entonces sí, pronto se viene Moteros TV para que estén ahí súper conectados. David Novoa de Bike Friend, hablándonos de la primera válida de Gladiadores Off-Road. Pues muchas gracias y estaremos pendientes. Claro que sí, allá nos vemos entonces en el eje. Allá vamos a estar.
Volvemos con la información de la cultura y el entretenimiento, y es que luego de 20 años el programa Música para la Reconciliación cambia su nombre a Sonidos de Esperanza, y este es un proyecto que justamente ha unido al Ministerio de Cultura con la Fundación Nacional Batuta para instruir a 18.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en diferentes programas de música, y justamente las inscripciones están abiertas. Nos atiende a esta hora María Claudia Párez, ella es la directora de la Fundación Nacional Batuta, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Hola Paola, buenos días para ti y para toda la audiencia. María Claudia, entremos en materia y hablemos de estas inscripciones para que 18.000 niños en territorio nacional puedan participar. Efectivamente, como lo estaba señalando, ahora tenemos un nuevo nombre que es Sonidos de Esperanza, es decir que pasamos de una intervención que durante 20 años estuvo enfocada a los temas de reconciliación, a una mirada que tiene que ver con cómo la música puede abrir caminos de vida y puede cambiar efectivamente la existencia de miles de niños que han pasado por el proyecto Música para la Reconciliación, hoy Sonidos de Esperanza. El proyecto mantiene exactamente los mismos componentes, está orientado a la atención de esos más de 18.000 niños en los 32 departamentos de Colombia, y básicamente lo que busca es generar procesos de integración, llegar con el poder transformador de la música a lugares donde habitualmente los niños no tienen acceso a la formación artística de calidad. Este es un modelo que también contempla la atención psicosocial como un componente fundamental, porque estamos hablando de poblaciones altamente vulnerables, de personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia y que encuentran en el Centro Musical Batuta un espacio para integrarse con otras personas, para incorporar el lenguaje de la música a su vida cotidiana y para generar pues procesos de cambio y de transformación social, personal a través de la intervención. Tenemos efectivamente las matrículas abiertas en todo el territorio nacional. Este es un proyecto que desarrollamos de la mano del Ministerio de Cultura y es parte de las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos culturales de los niños y las niñas en Colombia, y por tanto es un proyecto completamente gratuito, de manera que todos los padres y madres interesados, los cuidadores, pueden inscribir a sus hijos a través de la página web de la Fundación Nacional Batuta, www.fundacionbatuta.org. Y pues esta es nuestra manera de contribuir al bienestar social, al desarrollo integral de las comunidades de Colombia a través del poder transformador de la música. Y de eso se trata. María Claudia, gracias por acompañarnos en este espacio, justamente para dar a conocer este cambio del nombre, Sonidos de Esperanza. Larga vida para este programa que ya cumple 20 años. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Ahora.